estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Traes sanidad, traes libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Dios lo bendiga, amado hermano y amigo que esté conectado a este estudio bíblico de la palabra del Señor. Estamos desde aquí, desde el templo, para compartir con ustedes este estudio que se titula Dios nos da la vida. Esta es su hermana Frances Ferrer. Somos de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia, ubicada en el Campamento Jerusalén, desde el barrio Collores, en Juana Díaz. Nuestros pastores son Antonio y Nilda Álvarez de Caraballo. Y comenzamos orando siempre. Bendito el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por la oportunidad que nos das de poder una vez más escudriñar tu palabra, Señor, donde tú nos recuerdas tus promesas, Padre amado, que tú nos has dado vida y la verdadera vida, la vida abundante, Señor, que viene a través de tu Espíritu Santo. Hasta donde llegue este estudio, Padre, habla las vidas, toca los corazones. Sabemos que tu palabra es poderosa y no vuelve atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la has enviado. Te doy gracias, Señor, y dependo de ti que sea tu Espíritu Santo hablando, Padre amado, a mi vida y a las vidas que escuchen este estudio. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y como les decía, el tema dice, Dios nos da vida. Y buscaba yo el significado de la vida y de esa vida espiritual que nos habla la palabra y dice, en el cristianismo, el propósito de la vida es alcanzar la salvación divina mediante la gracia de Dios y la intercesión de Cristo. El Nuevo Testamento dice que Dios desea tener relación con los humanos, tanto en esta vida como en la que ha de venir. Y eso solo es posible si se perdonan los pecados. Y como les decía, vamos a estar estudiando la vida espiritual que solamente Dios nos las da, y eso está en Efesios 2. Vamos a estar considerando este libro, Efesios 2, del 1 al 10. ¿Y por qué es tan necesario esta vida espiritual? ¿Por qué el Señor nos recuerda hoy, a nosotros como creyentes y al que quizás no ha aceptado al Señor como su Salvador en esta hora? ¿Por qué nos recuerda esa vida? ¿Por qué necesitamos vida? Vamos a leer la palabra. Efesios 2, 1 dice, antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal, ejemplo de la gente de este mundo, y obedecían al poderoso espíritu en los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Estos versículos, como les acabo de leer en el libro de Efesios, revelan las principales razones por las que la iglesia, nosotros como creyentes, debemos tener gran compasión y misericordia por todos los que aún viven en pecado y en transgresiones, que eso significa apartados de Dios. Porque una vez usted y yo estuvimos apartados de Dios y ya vimos cómo el Señor describe la condición de esa vida que necesitamos. Estábamos muertos. Define la condición del ser humano natural, como dice la palabra. Antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Ahí ya el Señor empieza a retratar cuál es la condición y cuál era nuestra condición antes de nosotros venir a Cristo. Estábamos en pecado, estábamos apartados de la ciudadanía de Dios, y por eso hoy Dios nos recuerda que Él solamente nos puede dar la vida, que no tenemos por qué permanecer así. Bendito el nombre de Jesús. El versículo 2, número 2, todos los que están sin Cristo viven bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire, es decir, de Satanás.
Todo aquel que no ha venido a Cristo, que no ha tenido ese conocimiento, esa revelación, vive atado al príncipe, como dice la palabra, de la potestad del aire, que es Satanás. La palabra nos sigue diciendo, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dios sigue retratando cuál es la condición de esa muerte espiritual y que solamente Él nos puede dar vida. Estábamos en delitos y pecados, desobedecíamos a Dios. Por eso la palabra hoy en Efesios 2:2 dice, seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Verdaderamente nosotros como iglesia tenemos que estar bien agradecidos cada día de la condición que teníamos y de donde Dios nos sacó. Nos sacó de una muerte espiritual a la vida. Nos sacó de desobedecerlo a Él, nos permitió reconocer eso, de desobedecerlo a Él a obedecerlo a Él. Nos trajo a la vida. Bendito el nombre del Señor. Y por eso es necesario que testifiquemos, vivamos y prediquemos esta vida que Dios nos ha permitido vivir, la vida abundante que es en el Señor. Este espíritu, dice la palabra, ciega la mente a la verdad de Dios. Segunda de Corintios 4, 3 al 4 lo dice así. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay una ceguera espiritual que tenemos que reconocer, que un día nosotros la reconocimos, pero que es necesario que prediquemos esta vida, la vida verdadera que nos da Jesús. Esa vida espiritual es necesario que la prediquemos, porque como les decía, el Señor va trayendo por qué necesitamos la vida de Él. Primeramente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, desobedecíamos a Dios. Mucha de la gente desconoce que hay un Dios y otros ni les interesa. Por eso es necesario que nosotros vivamos esta vida y la prediquemos, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento, como les acabo de leer, y dice la palabra en 2 Corintios 4, 3 al 4. Por eso es necesario seguir predicando este evangelio, para que las vidas vengan a la verdadera vida espiritual, que es en el Señor. Seguimos leyendo la palabra y estos versículos dicen que estábamos esclavizados al pecado y a los antojos de la carne, es decir, la naturaleza pecaminosa. En el versículo 3 lo explica así: antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. Dios sigue recordándonos cuál era nuestra condición, cuál es la condición de aquel que no tiene el Señor. Y cuando venimos a su vida, porque la necesitamos reconocer que estábamos muertos en delitos y pecados para poder vivir en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Y eso solamente lo vino a hacer Jesucristo. A través de su muerte en la cruz, Él nos dio vida. Dice la palabra en Lucas 4, 18, a lo que vino Cristo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Vemos que el único que puede librar del pecado, de la muerte, de la desobediencia es Cristo.
A eso Él vino. Y nos lo dice aquí a través de Lucas. El Espíritu del Señor estaba sobre Él. Asimismo puede venir sobre todos aquellos que reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos de ellos y venimos a Cristo. Entonces Él nos da esa vida solamente a través de Él. Porque dice, por cuanto me ha ungido, solamente Él fue el enviado de Dios para dar buenas nuevas. Esas son las buenas noticias. Hoy hay buenas noticias todavía. Eso es lo que estamos pregonando en esta hora. Que hay esperanza, que hay libertad, que hay vida a través de Jesús. A los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, cuando reconocemos a Cristo, el Señor nos da esa vida espiritual y podemos entender lo que dice la palabra del Señor. Porque entonces el Espíritu Santo mismo que está en nosotros y nos revela la verdad de la palabra de Dios. Entonces podemos entender cuando venimos y nos arrepentimos en la condición en que estamos. Como dice esta palabra, en la condición en que nosotros un día estuvimos. Pero hoy, gracias al Señor, formamos parte de su cuerpo. Nos hemos arrepentido de esos pecados. El Señor nos ha dado vida y cada día sigue derramando esa vida espiritual en cada uno de nosotros para que podamos resistir este tiempo a la carne, al enemigo que tiene que huir y podamos proclamar, seguir proclamando esta verdad de que cada vida necesita la vida espiritual, no solamente esta vida física. Y la palabra dice que nuestros días están contados delante del Señor, sino la vida espiritual, que es maravillosa. No hay otra cosa que pueda ayudarnos, que pueda llevarnos delante del Padre, solamente Jesucristo, a través de su Espíritu Santo. Esa es la vida verdadera, esa es la vida abundante. Aleluya. Debido a esta condición espiritual, las personas que no están regeneradas no pueden entender ni aceptar la verdad de no ser por la gracia de Dios. Y eso era lo que le decía anteriormente. Necesitamos que el Espíritu Santo, que esa es la vida de Dios, nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, para poder entender cuál era nuestra condición. Digo era porque ahora, para gloria del Señor, somos iglesia. Pero ¿cuál es la condición del ser humano natural? Necesitamos esa revelación del Señor. No la vamos a poder entender de otra forma si no somos guiados, si no somos convencidos por el Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Al igual que muchas personas que ven los cultos y ven cómo el Espíritu Santo se mueve, cómo el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia, de juicio, pero también cómo hablamos en nuevas lenguas y no pueden entender esa manifestación, cómo otros danzan, cómo otros el Espíritu mismo los usa con palabras de profecía para edificar la iglesia. El que no tiene ni entiende esa vida, porque no tiene el Espíritu Santo, no ha sido regenerado, dice la palabra que para él es locura. Eso mismo me pasaba a mí. Muchas veces yo veía los cultos y escuchaba la palabra, pero no podía entender qué estaba sucediendo ahí, porque no me había revelado, no se había revelado el Espíritu Santo a mi vida. Y para mí era locura. Yo decía, eso es loco. Pero para la gloria del Señor hoy soy parte de esa locura del Evangelio. Esa que para el mundo es locura, para nosotros es la vida de Dios. Porque a Él le plació que a través de la locura del Evangelio sean salvas las vidas. Porque esto es locura para el que se pierde, lo dice la palabra. Así que si en esta hora tú estás perdido, si en esta hora te sientes lejos de Dios y esta palabra está hablando a tu vida, acepta al Señor como Señor y Salvador. Reconcíliate con Él. Es la mejor decisión que puede tomar cada vida sobre la faz de la tierra. En Tito 2, del 11 al 14 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El Señor nos enseña esta palabra que renunciemos al pecado, eso es la impiedad, y a los deseos de este mundo que pasan. Dice la palabra que todo esto pasará. Dice la palabra que pasará, mira, con gran estruendo y los elementos quemados se fundirán. Todo esto es pasajero. Que vivamos sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque este mensaje no se queda solamente ahí. El Señor vino a salvar, el Señor vino a libertar, pero el Señor también viene por un pueblo que Él ha preparado. Dice, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo que se llama la iglesia, por la cual Cristo viene. Ya vimos cuál es la condición del ser humano natural. Ya vimos cuál es el diagnóstico y Dios lo dio. Y también dio el medicamento, que es Jesucristo. Y esa es la vida verdadera. Esa es la vida del Espíritu Santo. Los creyentes debemos considerar a todos desde la perspectiva bíblica. Cada vida es un alma de salvación. Así como un día a nosotros Dios tuvo misericordia y sigue teniendo, y se nos predicó este evangelio. Cada vida es valiosa para Dios, porque por cada uno el Señor vino. El Señor vino por todo, a salvar y a buscar lo que se había perdido. Esos inmorales y orgullosos, dice aquí el estudio, son dignos de lástima por su esclavitud al pecado y a Satanás. Por eso la palabra dice que Dios es tan justo y tan bueno, que en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él no amó a unos sí, a otros no. Él no amó a los que lo iban a aceptar y a los que lo iban a rechazar, no. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la vida eterna que te predicamos en esta hora. Esa es la vida eterna que como iglesia Dios nos recuerda en esta hora, que atesoremos, que seamos agradecidos, que nos ocupemos en ella con temor y temblor, que dejemos las cosas de este mundo que son pasajeras, lo dice aquí la palabra, y nos ocupemos en el reino de los cielos, en buscar primeramente ese reino de los cielos, y todas las demás cosas serán añadidas. Dios nos ha dado su vida. Dios nos ha dado su espíritu. Él lo dio todo para que hoy nosotros tengamos una relación con Él. Si hay algo tiene que ocupar nuestra vida, y eso Dios me lo recuerda a mí y a ti en esta hora, es que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Esa es la verdadera vida, la del Espíritu. Esa es la que nos va a llevar a la presencia de Dios. Esa es la que nos mantiene en el camino. Esa es la que nos mantiene vivos espiritualmente. Esa es la vida que Dios quiere que nos ocupemos en ella, con temor y temblor. Y conservemos esa vida, esa relación con Dios, que costó la sangre de Cristo, que es su Espíritu en nosotros, que es esta palabra. Bendito sea nuestro Dios. Los que están sin Cristo son todavía responsables de sus pecados, porque Dios da a cada ser humano la oportunidad de venir a Cristo, de salir de las tinieblas a la luz, dice la palabra del Señor, para que acudan a su llamado, le busquen y escapen de la esclavitud del pecado por la fe en Cristo. Los versículos del 9 al 10 de Efesios 2 lo explican así. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Aleluya. Gloria a Dios, que Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Ya Él había planificado esto desde la eternidad. Desde la eternidad ya Dios tenía el plan para salvarnos. A Él no se le escapa nada de sus manos. Pero hoy está en ti y en mí
darle gracias a Dios por esa vida. Y como les decía anterior, si no hemos aceptado al Señor como Señor y Salvador, hoy es el día de salvación para tu vida. Hoy puedes tener la verdadera vida, la vida del Señor, la vida del Espíritu Santo, la vida abundante que Dios quiere que nosotros tengamos, porque andábamos en tinieblas y Él nos trajo a su luz. Juan 1:9 lo dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. A este mundo vino Cristo. Él vino y se vistió de hombre para que podamos conocerlo. Bendito el nombre de Jesús. Para que cada vida pueda entender que hay una vida verdadera, que hay una vida buena. Jesús mismo la vivió. Jesús mismo dio testimonio aquí en la tierra de que hay una vida abundante. Él mostró al Padre. Esa es la vida verdadera. Y si nos vamos al libro de Romanos 1, el 18 en adelante, el Señor nos sigue recordando que Él es un Dios de justicia. Él es un Dios de justicia, que todo ser humano es culpable delante de Dios de transgresión, de pecado, por cuanto todos pecaron, dice la palabra del Señor. Él los destituyó de su presencia, de la gloria de Él. Solamente necesitamos reconocer, como les decía, que estamos muertos en delitos y pecados para venir al Señor, arrepentirnos y vivir la vida que Él quiere, la vida verdadera. Dice Romanos, sigue señalando cómo está la humanidad. Todos somos culpables, dice este título, pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. Y el Dios Altísimo está muy enojado por toda esa maldad e injusticia. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa. Ningún ser humano va a ser excusado delante de Dios cuando partamos a su presencia. Ningún ser humano, lo dice aquí la palabra. Pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan gracias. ¿Acaso eso no nos retrataba a nosotros o retrata a las vidas que nos rodean de este mundo? No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. En vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho, ídolos con forma de seres humanos, mortales al fin y al cabo, o con forma de pájaros, de animales, de cuatro patas y de serpientes. ¡Cuánta idolatría! Ahí lo dice bien claro, no debemos adorar ídolos. Por eso Dios los ha dejado hacer, lo que quieran. Y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. En vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Adoran las cosas que Dios ha creado, en vez de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre. Amén. Por esa razón, Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros, que ahora sufren en carne propia el castigo que buscaron. ¿Cuánto se desvía el ser humano cuando anda en pecado, cuando está muerto en sus delitos y pecados? Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Son gente injusta, malvada y codiciosa. Son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. Hablan del mal de todos los demás
odian a Dios, son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. ¿Acaso eso no nos retrataba a nosotros? Desobedientes, desleales, chismosos, mentirosos, muerte espiritual. Solo Dios da la vida. Solamente Él da la vida. No queriendo entender la verdad, ni se pueden confiar en ellos. No aman a nadie, ni se compadecen de nadie. Dios ya lo ha dicho, y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Oye, Dios habla tan claro. Y nosotros, los seres humanos, con tantas excusas. Dejémonos de excusas. ¿Acaso eso no nos retrataba a nosotros como éramos, iglesia? Para gloria del Señor, Dios nos ha dado vida. La verdadera vida. Hemos reconocido los pecados que cometíamos y día a día seguimos ahí, pecadores arrepentidos, porque Dios nos ha dado vida. El poder creer esta palabra, el poder entenderla, es la vida del Espíritu. El poder reconocer mis pecados. Verdaderamente necesitamos esa vida. Como iglesia, atesorar esa vida. Darle gracias a Dios por esa vida y no dejar que el tiempo, que los afanes, que la carne nos roben esa vida, que es la verdadera, la del Espíritu, la eterna, que la estamos aquí gozando de ella en la tierra, pero que es para la eternidad, para llevarnos a la presencia de Dios y seguir proclamando esta verdad a todo aquel que está muerto espiritualmente. Así que Dios es Dios justo. Y en Romanos 2, del 1 al 6, dice así: cuando alguno de ustedes acusa a otro de hacer algo malo, se acusa a sí mismo porque también hace lo mismo. Hacíamos lo mismo que todos los demás. Porque también, así que no tiene ninguna razón de acusar y juzgar a otro. Aunque todos sabemos que cuando Dios juzga a quienes hacen lo malo, lo juzga correctamente. Dios es un juez justo. Dios es un juez justo. ¿Y cuántas veces muchos de nosotros nos atrevíamos a decir: ¿dónde está Dios cuando pasa tal o cual cosa? ¿Dónde está Dios? Todavía la gente que no conoce a Dios dice eso: ¿dónde está Dios? ¿Acaso buscan a Dios esas personas? El que cuestiona a Dios. No cuestionemos a Dios, amado. Pidámosle perdón, porque a veces nosotros estamos también en pruebas, en situaciones, y a veces llegamos a cuestionar a Dios. Dios es un Dios justo. Él siempre hace justicia y misericordia eterna. Si ustedes acusan y juzgan a los demás, pero hacen lo mismo que ellos, están muy equivocados si creen que Dios no los va a castigar. Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad, para que nos arrepintamos de nuestra maldad, para que cada día vayamos a su presencia y permanezcamos en ese arrepentimiento, que es el que nos permite vivir la vida del Espíritu, reconociendo que esta carne es mala y que Dios es bueno, anhelando su vida, anhelando más de Él, para poderlo proclamar a los demás con misericordia, con la sabiduría que Dios nos ha dado también. Pero si insisten en desobedecerlo y no se arrepienten, dice Romanos 2:5, harán que Dios les aumente el castigo. Llegará el día del juicio final, cuando Dios juzgará a todos y muy enojado los castigará a ustedes, porque Dios les dará a cada uno lo que se merece. Dios dará a cada uno conforme a sus obras, dice la versión Reina Valera, esta es la versión actual. Pero la palabra es tan clara. ¿Cuál es la condición del hombre natural? Es muerte espiritual. Pero en Cristo tenemos vida
y necesitamos esa vida. Y si tenemos la vida de Cristo, vamos a cuidarla, a guardarla, a ocuparnos en ella con temor y temblor, porque esa es la que nos va a llevar a la presencia de Dios. Y también nos va a ayudar a seguir proclamando este evangelio y a que puedan las vidas entender y ver cuál es su condición. Dios los bendiga en esta hora y gracias por la atención que han tenido a este estudio de la palabra. Damos gracias a Dios en oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres fiel, Dios eterno, y nos recuerda tu palabra, Señor, para que se mantenga fresca en nuestra mente, en nuestro corazón, para que la atesoremos, Señor, y la compartamos con otros, Padre amado, como hicieron un día con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esa vida, Señor, que a través de tu muerte en la cruz nos diste vida y vida en abundancia, Señor. Ayúdanos, Señor amado, cada día, Padre amado, a ocupar, Señor amado, Dios mío, Padre, oh Señor, a ocuparnos de esa vida espiritual, que es la verdadera, Señor, que es la que nos ha dado paz, es la que nos da el gozo, la verdadera vida, que es la tuya, Señor Jesús, la de tu Espíritu Santo. Hoy te damos gracias y te bendecimos, Señor, y gracias por la oportunidad que nos das de poder hacer otro estudio más de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús.